Bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros para el lanzamiento del resumen de políticas para Ecuador del Lancet Countdown en Salud y Cambio Climático. Tenemos hoy un panel de expertos de clima y salud en la región y específicamente en Ecuador. Contamos con Stella Hartinger, que es la directora del Lancet Countdown Sudamérica. Mercy Borbor Córdoba, profesora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, coautora del resumen de políticas para Ecuador, y Diego Quispe, director de adaptación y cambio climático del Ministerio de Ambiente en Ecuador. Vamos a empezar inmediatamente con la presentación de Stella Hartinger. Ella es profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Tiene un doctorado en epidemiología y salud pública y es la codirectora del Centro Latinoamericano de Excelencia para el Cambio Climático y la Salud. Y como comenté, lidera el Lancet Countdown de Salud y Cambio Climático en Sudamérica. Muchísimas gracias, Stella, por aceptar esta invitación tan importante para el Ecuador, porque es la primera vez que hay un resumen de políticas y tú nos vas a ayudar a contextualizar y darle la relevancia al evento que estamos buscando. Gracias y adelante. Muchas gracias, Irene, por la invitación. Encantadísima de estar acá y poder presentar este reporte de Lancet Countdown Sudamérica sobre salud y cambio climático. Es el primero de la región y Irene me pidió un poquito explicar cómo es que nace el Lancet Countdown en la región y eso es lo que voy a hacer en los siguientes 10-15 minutos. Entonces, ya sabemos que el cambio climático es una amenaza para la salud de las poblaciones globales y de Sudamérica. Y lo que estuvimos viendo en los últimos tiempos es que venía mucha evidencia del norte global y muy poca de esa evidencia estaba viniendo de regiones como Sudamérica, pero tampoco venía información que salía de África o de Asia. Entonces, ya que la gran mayoría de esos estudios se estaban haciendo en otras regiones, era un poco difícil o es difícil poder ver cómo generalizar esa información. Entonces, el Lancet global lo que hizo al final fue decidir abrir estos centros regionales y el Lancet Countdown Sudamérica es uno de ellos. Nuestro objetivo, la verdad, es poder tratar de llenar estos vacíos de información y estos datos faltantes que están limitando nuestra capacidad de desarrollar medidas de adaptación y medidas de mitigación que sean relevantes y exclusivas para países de nuestra región. Esta necesidad urgente de recopilar, analizar y producir investigaciones es la razón por la cual el Lancet Countdown Sudamérica se crea. Nuestro propósito en realidad es brindar estos informes anuales que son reportes hermanos al Lancet Countdown Global, pero enfocándonos en los temas que son relevantes para la región. Ese es uno de nuestros principales objetivos. La siguiente es generar una red de colaboradores para poder escribir este reporte y el Lancet Countdown Sudamérica ahora tiene una colaboración multidisciplinaria de 21 instituciones, academias y agencias de la ONU, que son en su gran mayoría de nuestra región. También tenemos 28 investigadores de diversas disciplinas en los cuales colaboran a este reporte. La gran mayoría de estos autores están viniendo de países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Estados Unidos. Sin embargo, otro de los grandes componentes que nosotros tenemos dentro de Lancet Countdown y que nos ayuda a poder identificar investigadores que también están trabajando en el tema son estos resúmenes de políticas. Es más, los resúmenes de políticas empiezan lo que es el Lancet Countdown Sudamérica. Para años anteriores y este año, nuestros resúmenes de políticas son indicadores que sacamos del reporte ahora sudamericano, pero previamente del reporte global, en los cuales explicamos, utilizando 3 o 4 de esos indicadores, qué es lo que está pasando en los países de la región. Para este año tenemos resumen políticas que vienen de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y ahora este en el que nos encontramos ahora, que es Ecuador. Entonces, regresando un poquito al reporte de The Lancet Countdown, el reporte se basa en 5 grupos de trabajo.
Nosotros trabajamos viendo estos 5 grupos reflejan 5 áreas importantes, los cuales utilizamos las mismas metodologías globales para poder desarrollar estos indicadores. Nosotros trabajamos en el círculo morado, pueden ver el tema de impactos, exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático. Está acompañado de los planes de adaptación y resiliencia para la salud. Al otro lado tenemos mitigación y los co-beneficios sobre la salud. Y alrededor está enmarcado el tema de economía y finanzas y compromiso político y público. Nosotros para este reporte hemos trabajado con 25 indicadores y hemos propuesto 5 paneles o nuevos indicadores para el próximo año. El reporte lo hemos resumido en 4 mensajes claves. Nuestro primer mensaje clave es que el cambio climático está perjudicando la salud de los sudamericanos y es momento de tomar medidas inmediatas. Acá nosotros nos reflejamos y trabajamos y exponemos lo que hemos encontrado en 5 indicadores, de nuevo, que miden el impacto, exposición y vulnerabilidad. Esta sección se basa en calor y el impacto sobre la salud, salud y eventos extremos, en idoneidad climática para la transmisión de enfermedades infecciosas y seguridad alimentaria y desnutrición. Y solamente voy a dar algunos ejemplos debido al tiempo. Pero, por ejemplo, uno de nuestros principales indicadores es la exposición de poblaciones vulnerables a olas de calor. Como todos ustedes saben, la exposición a calores extremos tiene como resultado una variedad de consecuencias sobre la salud, las cuales están ligadas a estrés por calor, golpe de calor, y especialmente en personas que tienen ya enfermedades cardíacas y lesiones renales. Lo que sí podemos saber y lo que sabemos del reporte es que se ha registrado un aumento de temperatura en todos los países de Sudamérica, con anomalías notables que van desde 1 a 2 grados en países como Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Y con olas de calor excepcionalmente intensas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Lo que se refleja también en que en personas mayores de 1 año y en niños menores de 1 año, o sea, los más vulnerables, se están viendo expuestos a mayor tiempo o días persona a las olas de calor. Lo que nosotros vemos es que eso se traduce a un incremento en el número de muertes de casi 160% para este periodo de 2017-2021. Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela tienen el mayor número de muertes totales, pero Ecuador es el país con el mayor porcentaje de cambio en muertes de calor de la región. De la misma manera, nuestro indicador 4.1, que es un indicador que está ligado con economía, está relacionando qué es lo que pasa con esta mortalidad o cómo ligamos esta mortalidad prematura a costos. Y lo que hemos visto es que el valor total monetario de las muertes equivale a los ingresos de casi 500.000 de personas para el 2021 para la región. Como mencioné, la idoneidad climática para la transmisión de enfermedades infecciosas es de gran relevancia para nuestra región, ya que nuestra región es endémica para dengue. Y lo que hemos visto es que esta idoneidad climática que se estima utilizando el número básico de reproducción, la precipitación, los cambios en temperaturas y la densidad poblacional, se ha visto incrementado en un 35% de la región. Todos los países de la región, excepto Argentina y Surinam, han visto este incremento. El mayor incremento se ha visto en los 6 países amazónicos. Pero de todos los países de la región, Ecuador tiene el mayor número básico de reproducción de la región, seguido por Colombia y por Perú. Lo que sí debo recalcar, y esto es un mérito para los establecimientos de salud, es que la vulnerabilidad de las enfermedades transmitidas por mosquitos sí ha venido disminuyendo, especialmente si lo comparamos con los países del Cono Sur, que son Argentina y Uruguay, que vio un aumento en su vulnerabilidad. Mientras que en los países endémicos como Brasil y Perú, vemos que esto ha disminuido.
Otro de los grandes impactos que estamos viendo para la región son los incendios forestales, que están categorizados como eventos extremos y realmente presentan un riesgo sistémico, ya que este puede causar daños físicos como muerte, puede agravar enfermedades pulmonares agudas y crónicas debido a la inhalación de humo y definitivamente está ligado con la pérdida de bienes. 9 de los 12 países de nuestra región vio un incremento en el peligro de incendios forestales y un aumento en el promedio de días en los cuales estamos expuestos. En promedio para la región, esto lo vemos que ha habido un incremento de 7 días de exposición y por supuesto que eso varía en cada uno de los países, como Perú y Paraguay, que están viendo 3 a 4 días de exposición en aumento, y Argentina y Chile, que han visto un incremento entre 14 y 20 días. De la misma manera, el gran problema que estamos viendo de los cambios del clima es que afectan el crecimiento y el rendimiento y el contenido nutricional de varios cultivos, lo que aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria. En Sudamérica, la agricultura es un sector clave y de lo que estamos viendo es que va a tener un impacto importante en el desarrollo económico y social y seguridad alimentaria y nutrición humana en un futuro. Solamente en el 2020, alrededor de 168 millones de personas en Sudamérica padecían de inseguridad alimentaria moderada. Para el 2021, este aumentó en 40 millones, afectando mucho más a a mujeres y a niños que hombres. Este indicador trata de rastrear qué es lo que está pasando con los cultivos principales. Si ven en la pantalla, nosotros podemos ver que ha habido una disminución en todos los países. No tenemos información para Surinam, específicamente para trigo de primavera, de invierno, maíz, soya y arroz. Para Ecuador específicamente, vemos que para el cultivo de maíz, esta disminución en su productividad y crecimiento, rendimiento y crecimiento es de casi 6,2%, bastante más elevado que el promedio para el resto de la región. Nuestro segundo mensaje clave es que los países de Sudamérica deben actuar y aumentar su preparación para proteger a las poblaciones de los impactos de la salud y la crisis climática. Y acá voy a ir un poquito más rápido. La única forma de poder generar esta protección que necesitamos es disminuyendo las desigualdades sociales, que la única forma de hacerlo es a través de planes de adaptación y planificación para la salud. Estas desigualdades y los recursos limitados que nosotros vemos en los sistemas de salud se deben a que tenemos sistemas de salud que son relativamente débiles y especialmente en zonas rurales y donde existe nuestra población con menores ingresos socioeconómicos. Acá nosotros tenemos 7 indicadores claves que estamos ligados para la adaptación. Solamente voy a mencionar 2, en los cuales nosotros podemos ver la importancia de tener evaluaciones nacionales de los impactos de cambio climático, vulnerabilidad y planes de adaptación, pero vemos que el único país que tuvo esta información para el 2021 fue Brasil. Fue el único país que haber informado esto y que nos comenta de que haber hecho esto informó el desarrollo de una nueva política de salud. Sin embargo, también lo que ocurrió es que no influyó a la asignación de recursos humanos o financieros para poder desarrollar esta política. Lo que también estamos viendo es que Argentina y Perú tienen las evaluaciones en desarrollo y los demás países aún no han realizado estas evaluaciones. De la misma manera, la evaluación de riesgo de vulnerabilidad del cambio climático se debe de realizar a nivel de ciudad, ya que cada una de estas ciudades se va a tener que enfrentar a temas particulares del cambio climático y va a tener que tener sus propias medidas de adaptación para poder responder a ellas. Este indicador se utiliza datos de un cuestionario anual de ciudades para evaluar el número de municipios en el mundo, por supuesto en Sudamérica, que ha llevado a cabo esta evaluación. Desafortunadamente, al ser voluntaria, no tenemos información de todas las municipalidades de la región o ciudades de la región. Así que este análisis solamente se ha hecho con 110 municipios de los 10 países que lo han completado. Ecuador también tiene algunas de estas municipalidades completas. De lo que podemos ver es que el 50% tienen una evaluación completa de vulnerabilidades,
13% se encuentran en curso y el 23% de estas evaluaciones se van a realizar en los siguientes 2 años. Pero lo interesante de esto es los peligros identificados por las ciudades y por los países, lo cual realmente son diferentes para cada uno de ellos. En Brasil y Argentina vemos que precipitaciones extremas e inundaciones son dentro de los peligros que han identificado. En Perú estamos hablando de escasez de agua, especialmente porque las municipalidades identificadas han sido en Lima y en la costa. En Chile y Colombia estamos hablando de incendios forestales y en Colombia y Brasil estamos hablando de migraciones climáticas, que son los únicos 2 países que lo han mencionado. El tercer mensaje clave del reporte es que Sudamérica debe continuar y acelerar los esfuerzos hacia una transición con 0 emisiones de carbono. Entonces, nosotros tenemos en el capítulo 3 el contexto de mitigación y co-beneficios para la salud. Dado que las fuentes de gases de efecto invernadero y las fuentes para otras problemáticas de la salud son las mismas, al mitigar estas fuentes, vamos de la misma manera tener un impacto sobre la salud inmediatamente. Uno de los grandes exposiciones que nosotros estamos viendo en la región es a material particulado PM2.5. Lo que hemos visto y lo que hemos podido calcular es que tenemos alrededor de 37.000 muertes para la región ligadas a la exposición a material particulado. Esta está distribuido y las muertes las podemos atribuir a sectores específicos. Por ejemplo, el casi 30% se puede atribuir a transporte, el casi 20% a la industria y el 14% a residuos. En la región, Perú y Chile tienen la mayor mortalidad por la región y Perú y Bolivia cuentan con la peor contaminación de aire en la región. Lo que también es cierto es que nuestra región no tiene monitores ambientales en cada una en nuestros países y en las regiones o provincias dentro de nuestros países para poder tener una cuantificación de la calidad de aire apropiada dentro de ellos. Otro de los grandes indicadores que tenemos en el reporte es acerca de dietas y co-beneficios de la salud. Uno de los grandes sectores de emisiones en la región es el cambio de uso de suelo y la agricultura, por lo que hacer una reducción o poner estrategias de mitigación va a llevar directamente a un impacto sobre lo que estamos viendo de muertes prematuras ligadas a dietas poco balanceadas, que son más de 600.000 muertes prematuras. De estas, casi 150.000 muertes están relacionadas con el alto consumo de carne, carnes rojas y procesadas y productos lácteos. Y por supuesto, Argentina y Brasil son tienen el mayor número de muertes prematuras, al igual que la gran mayoría de las emisiones provienen de estos países, que es casi el 30%. Por último, tenemos nuestros países sudamericanos, necesitamos compromisos financieros serios para responder a los retos del cambio climático y por eso es que tenemos la sección de economía y finanzas para poder realmente calcular el impacto económico del cambio climático y su mitigación y el valor neto en ese momento de los subsidios de combustibles fósiles que tenemos en el país. Solamente voy a poner una diapositiva ligada a esto, y es que de los países que reportan que subsidian combustibles fósiles, la gran mayoría de ellos están en Venezuela, Argentina y Bolivia. Sin embargo, los subsidios de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina equivalen a gran parte del gasto sanitario que tenemos ahora como país. ¿Qué pasaría si es que estos subsidios se pudiesen utilizar para para fortalecer los sistemas de salud? Y finalmente, y el último componente, es el compromiso político y público con las dimensiones de salud y cambio climático, lo cual es esencial para poder generar políticas climáticas centradas en la equidad a gran escala y para las poblaciones. Uno de los dominios claves que nosotros tenemos es el social y ver realmente cómo es que el sector de medios, científico, gobierno y empresarial están reaccionando, y si es que están reaccionando a este llamado de comenzar a ver a la salud como centro de la respuesta para cambio climático. Lo que hemos visto es que ha habido un incremento en publicaciones científicas, sin embargo, nos falta muchísima investigación y los voy a invitar a los webinars que vamos a desarrollar
a partir de agosto de este año, donde vamos a poner la información que hemos encontrado de 5 revisiones sistemáticas que hemos hecho para cada una de estas 5 áreas, identificando los principales vacíos de información. Por último, y ya gracias por escucharme y por tratar de resumir el reporte que es bastante extenso, por favor los invito a leerlo. Me gustaría decirle que una de las grandes noticias que tenemos para el próximo año es que ese reporte lo vamos a volver a lanzar, pero vamos a incluir a todos los países de Centroamérica en él. Así que muchísimas gracias y paro acá para que podamos hablar del reporte, del resumen de políticas de Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tela, a ti. Si tienen alguna pregunta, entiendo que lo pueden escribir directamente en el chat, por favor. Vamos a responder al menos 1 o 2 preguntas al final de las intervenciones. Vamos ahora con Mercy Borbor Córdoba. Ella es una oceanógrafa experta en cambio climático. Es investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Ha sido funcionaria pública involucrada en procesos de toma de decisión a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático en Ecuador e internacionalmente. Se desempeñó como jefe de control ambiental de Guayaquil y fue viceministra del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Su investigación transdisciplinaria incluye vulnerabilidad al cambio climático en sistemas urbanos, interacción del clima y salud humana y salud de los océanos. Es autora líder del 6º reporte del panel intergubernamental para el cambio climático en el grupo de mitigación. Muchísimas gracias, Mercy, el día de hoy por estar aquí como coautora del resumen de políticas del Asset Countdown para Ecuador. Adelante. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor estar aquí compartiendo este primer reporte, ¿no?, que tenemos del Lancet Countdown para el capítulo Ecuador. Voy a compartir mi pantalla y entonces vamos a presentar los primeros hallazgos que tenemos de este informe de recomendaciones para políticas. Primero quisiera también presentar a todos los coautores que trabajamos, ¿no?, y autores: Irene Torres, justamente que lidera esta sesión; Mercy, que estoy acá; Daniel Romés, de la Universidad de Kansas; y Ana Ibarra, del Inter-American Institute for Global Change Research. Bien, entonces vamos a ver cuál es el primer mensaje que nosotros queremos proponer. Y aquí estos mensajes van directamente dirigidos a las nuevas autoridades que están a punto de posicionarse en las instituciones que están a cargo de los diferentes sectores. Y hay un par de cosas que Estela mencionó, como que el cambio climático efectivamente afecta a la salud. Pero yo quisiera adicionar que aparte de eso, lo que nosotros tenemos es que exacerba los desafíos existentes en la calidad urbana, en la desigualdad social, en el estrés que ya tenemos, en la demanda de la vivienda que no hay, el deterioro de la infraestructura y degradación de los ecosistemas. Por lo tanto, sabemos que estas condiciones que están estructurales ahí van a exacerbar y van a tener mayor relevancia en los temas de salud y bienestar. Por otro lado, lo que quisiera recalcar es que tanto las autoridades locales, ¿no?, los alcaldes y también las provinciales y subnacionales, pueden tomar decisiones informadas y pueden usar herramientas que ya están disponibles. Pero principalmente ellos tienen las competencias en el uso del territorio, en la gestión de los riesgos de desastre, en la provisión de servicios básicos y los sistemas de salud y provisión de alimentos que están en el territorio, así como en la infraestructura crítica. Bien, con ese preámbulo vamos a ver cuál es el primer indicador que nosotros tenemos acá en el caso de Ecuador. El primer indicador que se presenta en el reporte es el del calor y la exposición al calentamiento. Y Ecuador ha estado expuesto a un aumento promedio de 1 grado centígrado en la temperatura del verano en el periodo 2017 al 2021, en comparación con el periodo 1986 y 2005. Y esto es 3 veces más que el aumento de la temperatura global. Es decir, nosotros estamos altamente expuestos en todo el territorio al aumento de la temperatura, y eso es consistente en muchísimos estudios que están presentes. Aquí, en este gráfico, presentamos el estudio de Matamoros y otros, donde lo que vemos es que hay un incremento de la temperatura en todo el Ecuador, ¿no?, diferentes rangos que van desde 2 hasta 5 grados, sobre una temperatura a la que el cuerpo puede estar confortable o que puede resistir.
que es una temperatura asociada al percentil 84. Entonces, cuando vemos eso, significa que hay muchas personas que van a estar expuestas. ¿Y quiénes van a estar expuestas principalmente a este calor? Aquellas personas que ya tienen una condición, una precondición, y eso va a hacer que tengan un potencial aumento del riesgo de sufrir estrés térmico y golpes de calor. También en la literatura del científica para Ecuador hemos encontrado que afecta la condición en bebés e infantes, que también puede aumentar, empeorar los procesos de salud mental y asociados a la tasa de suicidio, así como pueden aumentar los casos de enfermedades renales crónicas. Por otro lado, también el aumento de la temperatura reduce la disposición de las personas a realizar actividad o poner en riesgo a los deportistas y a aquellos que sí lo hacen. Y finalmente, el efecto de la temperatura también va a estar directamente asociado a impactar la infraestructura de transporte, el suministro de energía, la biodiversidad y los ecosistemas. También los cultivos, la vida, los medios de subsistencia. Por lo tanto, nos va a afectar en todos los aspectos. Ahora, en este caso, ¿cuál es el mensaje directo, digamos, de las acciones que se pueden tomar a nuestras autoridades y a los ministerios? Es promover acciones de coordinación intersectorial entre los departamentos gubernamentales y aumentar las capacidades y el intercambio de la información con protocolos establecidos que se puedan hacer. No se puede trabajar en silos. Asimismo, es importante que los ministerios de Trabajo y Salud monitoreen y se promuevan las condiciones para mejorar la salud de los trabajadores que están expuestos al calor extremo, como los agricultores, los trabajadores de la construcción, los mineros. Pero es súper importante, además, identificar a las poblaciones vulnerables y empezar a pensar en cómo podemos desarrollar sistemas de alerta temprano para el calor. En este caso también, otros de los mensajes que tenemos es que hay que empezar a pensar en acciones directas que se pueden hacer desde el territorio. Y es, por ejemplo, esto es importantísimo, aumentar la cobertura de servicios básicos adecuados como los suministros de agua y saneamiento, establecer sitios de hidratación, establecer procesos de diseño de viviendas pasivas que mejoren las condiciones bioclimáticas y que estén más frescas al interior. Y para eso hay que preparar estándares, hay que establecer planificaciones de vivienda que pueden utilizar los conocimientos tradicionales, pero también podemos empezar a mirar materiales técnicos y biofísicos que puedan utilizarse en las vías, en los pavimentos, en las edificaciones, uso de techos fríos, todos estos elementos que sabemos que pues, se pueden utilizar, pero que tienen que ser implementados en el contexto específico. Aquí es la oportunidad de una colaboración tanto con centros de investigación como con las empresas privadas, que a veces son los autores ausentes y tan importantes para esto. El beneficio es general. Se mejora la salud pública, se reducen los costos de energía y las emisiones, por lo tanto también el tema de reducir los costos de los impactos. Otro indicador que es importante dentro que se presenta en el reporte es la limitada cantidad de espacios verdes y de cobertura vegetal en los sistemas urbanos. Y aquí tenemos estos gráficos que representan dos ciudades, ¿no? La ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil, donde ustedes ven que las zonas que están más oscuras, cafecitas, rojizas, son lo que representa la cantidad de calor que aumenta y la falta de áreas verdes o cobertura vegetal dentro de la ciudad. Y en el caso de Guayaquil es evidente. Y esto es lo que provoca, debido a esos pavimentos y los edificios, el efecto de islas de calor. Y lo que hemos visto es que en el caso de Guayaquil, entre esta diferencia, ahí puede ser hasta de 7 grados entre áreas residenciales y las áreas que tienen bosque. Y aquí también el mensaje sería que hay planes de ordenamiento territorial que deberían incluir, agregar espacios verdes y bosques urbanos, ayudar porque vamos a mantener temperaturas más bajas, vamos a mejorar la calidad del aire, vamos a favorecer la salud mental y a proporcionar espacios para la interacción social y la actividad física y recreativa. Y en este caso, el tercer mensaje que tenemos acá
que es para proteger y recuperar las áreas verdes urbanas, es que el Ministerio del Ambiente con los gobiernos provinciales y locales podrían coordinar protección y recuperación efectiva de áreas verdes, urbanas, periurbanas y a nivel de cuenca. Y hay herramientas diseñadas como las herramientas para la integración de criterios del cambio climático en los planes de desarrollo y planificación territorial. También lo hay para la reducción de riesgo. Entonces, con eso se podría reducir esa distribución desigual de la cobertura vegetal y reducir el estrés térmico, mejorar la calidad del aire y estas condiciones sociales. Por otro tanto, los planes de vivienda también deberían ya incluir estos procesos o estos porcentajes de áreas verdes necesarias para el tema de la cobertura vegetal y de áreas recreativas. Y hay un sinnúmero de opciones, las soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde, que tratan de recuperar esos servicios ecosistémicos que nos brindan los árboles y la diferente vegetación para incorporarla a los sistemas urbanos. Un indicador más que presentamos en el reporte es de la vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por vectores. Y esto efectivamente está asociado a un estresor climático, pero sabemos que hay otros factores, además de la estacionalidad y esa variabilidad interanual y el cambio climático que están intensificando estos eventos extremos, pero son condiciones sociales como la población vulnerable, las condiciones de la vivienda y la falta de información en el monitoreo de los mosquitos a nivel de la ciudad. Entonces, ese índice de mortalidad, de vulnerabilidad, ciertamente que se ha reducido, pero solamente es un 2.2% en el Ecuador. Es decir, todavía hay mucho por hacer. Y un gran problema que tenemos en el Ecuador es que existe una gran cantidad de asentamientos informales en todas las ciudades que no tienen agua y servicios básicos. Y esto aumenta el riesgo de las picaduras de mosquito y por lo tanto de las enfermedades vectoriales. Entonces, un mensaje claro es, necesitamos recuperar los sistemas de monitoreo y de vigilancia, pero tenemos que empezar a integrar esa información epidemiológica con la climática en tiempo real para poder prepararnos justamente ante estas enfermedades. Y aquí, en este sentido, hay otro mensaje que quisiéramos proponer, que es el de implementar sistemas integrados de vigilancia de clima y salud y sistemas de alerta temprana para los problemas de salud, que en este caso sensibles al clima. Desde la visión de las autoridades y los que van a estar sentados en los municipios y en los gobiernos provinciales, necesitamos inversión en generación de datos. Existe la tecnología, podemos trabajar para definir dónde pueden pasar estas epidemias, dónde puedan estar las poblaciones más vulnerables, por tanto por vectores como por el tema de calor. Podemos empezar a trabajar articuladamente, ¿no? Y la academia es un buen articulador que puede estar ahí trabajando con ellos. Y además, podemos empezar a trabajar con algo que es súper importante, que es la comunidad. Y es diseñar los planes de respuesta rápida con la comunidad, que son los primeros actores de respuesta en el territorio, en todos lados. Para cerrar, me gustaría pasar como una visión rápida de cómo todos estos diferentes elementos que hablamos, ¿no? De la vinculación intersectorial, de los temas del aumento de la temperatura y de la falta de áreas verdes y de los vectores como también están dispersos en todo el territorio, podemos trabajarlo a través de diferentes medidas que podemos asociarlas directamente a los objetivos de desarrollo sostenido, ¿no? Sostenible. Ahí tenemos en salud y bienestar, los factores de prevención, los grupos vulnerables, la vigilancia temprana, lo de reducir la inequidad, eso es muy importante, el acceso a la vivienda, a los servicios básicos, el empoderamiento de la comunidad, ciudades sostenibles, estos espacios verdes con agua limpia, con energía renovable, con transporte que nos ayude a reducir este efecto de las islas de calor y a empezar a mirar los ecosistemas de agua, ¿no? Del agua y del suelo, los bosques, como unos amigos de las ciudades y de las zonas periurbanas, incluso de las rurales, para reducir el impacto tanto de las islas de calor y en este caso también para las inundaciones. Con esto termino y estaré lista para las preguntas que vengan. Gracias. Muchísimas gracias, Mercy, por tu valioso resumen del informe, clarísimo para nuestro público. Igual pueden consultarlo en internet de manera completa.
Les voy a compartir igualmente el blog que escribió uno de los coautores, Daniel Romero Álvarez, que explica también para el público general cuáles son los indicadores y el contexto del resumen de políticas del ANSES Countdown para Ecuador. También tiene un enlace igualmente a los recursos de todos los resúmenes para Sudamérica. Bien, para ir terminando, contamos con la participación de Diego Quispe. Él es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad Central del Ecuador, con una especialización en cambio climático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene estudios de maestría en gestión de recursos hídricos del CATIA de Costa Rica. Ha trabajado en iniciativas locales e internacionales en la gestión del cambio climático en sectores de recursos hídricos y planificación territorial. Además, ha colaborado en la generación de metodologías para la evaluación de vulnerabilidad y riesgo climático y ha participado en evaluaciones de proyectos en la región. En Ecuador, ha liderado varias iniciativas del portafolio de GEF. Además, como mencioné, es director de adaptación al cambio climático del Ministerio de Ambiente de Ecuador y brinda apoyo a la generación de políticas, la implementación de medidas de adaptación, la generación de información técnica, el fortalecimiento de capacidades locales y el desarrollo de herramientas de planificación en los temas de agua, biodiversidad y cambio climático. Diego, por favor, si puedes ponerlo en modo presentación y no dentro de... Perfecto, muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días con todas y todos. En línea de lo que se ha presentado, justamente en mi presentación va orientada a las herramientas que se ha dispuesto para poder integrar la gestión del cambio climático en los ámbitos del día a día de tomadores de decisiones también, pero para la academia. Quisiera partir de un tema de generalidades. Evidentemente, el tema de cambio climático, variabilidad climática, está presente en la región y sobre todo en el país. Esta diapositiva es algo que siempre mostramos para llamar a o convocar el sentimiento de urgencia de intervenciones en función de que vemos que el retroceso de glaciares está presente, que tenemos un fenómeno del Niño que siempre está latente y que necesitamos generar información y también acciones para responder a estos retos que nos conlleva tanto el cambio climático y la vulnerabilidad, variabilidad climática. En ese sentido, el gobierno del Ecuador ha generado una serie de herramientas, principalmente en este último año, y voy a enfocarme en dos, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que se promovió hace no más de un mes, 2 meses, y que incluye información importante sectorial para orientar los esfuerzos nacionales y tener este sentido de acción ante lo que se está presentando en el tema de cambio climático. Y no solo eso, hemos generado un plan, un documento estratégico, una línea de acción nacional, pero veíamos la necesidad de que todo este tema, que lo vemos muy global, tenga también herramientas para poder utilizar y orientar las acciones locales. En la segunda parte de la presentación voy a mencionarles sobre el sistema SPRAC, que es la plataforma de proyecciones, riesgo climático y adaptación, en donde nosotros hemos colocado la información de información climática pasada, proyecciones de clima futuro, el índice de vulnerabilidad del Ecuador y también pilotajes de medidas de adaptación sectoriales que se han ido ya implementando y que nos permiten orientar como ejemplos para los trabajos futuros. En ese sentido, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, como les mencioné, es un documento de política pública nacional que está vigente desde el 7 de febrero, que tuvo un enfoque sectorial que buscaba generar insumos para luego tener acciones, articular con los diferentes ministerios y a su vez tener en una sumatoria esfuerzos nacionales que reduzcan la vulnerabilidad ante el cambio climático. En ese sentido, los sectores que trabajamos, que se priorizó en este documento y que está disponible, es patrimonio natural, patrimonio hídrico, salud, asentamientos humanos, sectores productivos y estratégicos, agricultura y ganadería. Estos son los drivers de desarrollo del país y que fueron analizados bajo el contexto de cambio climático y también generamos propuestas de medidas de adaptación ante lo que estamos viendo. Ya. En ese sentido, en una diapositiva muy rápida, como menciono, mi intención es más mostrar las herramientas que hemos generado. Metodológicamente, estos sectores que trabajamos y cuyos resultados se ven reflejados en el plan de adaptación al cambio climático, utilizaron ciertos conceptos
se incluyeron con la metodología del IPCC del AR6 y utilizamos modelos para poder pasar un poco de la estimación cualitativa a cuantitativa de lo que está ocurriendo en territorio. Para patrimonio natural, mediante un modelo de impacto biofísico, uso de herramientas como Maxen, patrimonio hídrico, modelación hidrológica, salud, ensamble para ver idoneidad de transmisión de enfermedades, asentamientos humanos, productivos, estratégicos, mediante modelaciones hidrológicas e modelos de inundaciones. Y en agricultura, mediante EPIC y SAE. Esto nos permitió tener resultados sobre caudal, idoneidad, inundaciones, desplazamientos, rendimientos, y comenzamos en este momento a integrar un nuevo enfoque que es el de pérdidas y daños, que es importante gestionarlo en función de que la adaptación tiene un límite y que efectivamente ese límite constituye el riesgo residual que necesitamos gestionarlo y llega en el ámbito de pérdidas y daños, que es un componente muy importante en la gestión del cambio climático. Los resultados, de manera resumida, son estos. Más adelante voy a presentar dos que hemos tomado. Sin embargo, como menciono, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2023-2027 se encuentra ya publicado, formalizado mediante un acuerdo ministerial vigente para el Ecuador. Uno de los, solo como para dar una breve introducción a varios de los sectores que trabajamos, por ejemplo, se hizo el tema de infraestructura vial. ¿Cuán vulnerables son los umbrales que podrían afectar a la infraestructura que es clave para el desarrollo del país? Y sobre eso generar planes de acciones sectoriales para poder intervenir y generar una estrategia de respuesta. De igual forma, también el tema de análisis de hidroenergía. El Ecuador al momento tiene su base energética en un gran porcentaje basada en esta fuente y era importante analizar y también entender qué podría pasar con un clima cambiante. Aquí podemos ver justamente cómo se hicieron estas experiencias de entendimiento de lo que está ocurriendo y cómo se traduce esto en una política pública y la propuesta de medidas de adaptación que en esta siguiente fase de trabajo es discutirlas, llevarlos a la mesa, operativizarlas a través de del ministerio rector de cada uno de estos sectores y generar ya acciones de respuesta a estos retos que conlleva el cambio climático. Unos ejemplos de que llaman a la atención es lo que ocurre en los estudios y en lo que se evidenciaron en el Plan Nacional de Adaptación, que el documento ampliado pueden revisar, es la definición de ciertos umbrales que generan un impacto a las condiciones de infraestructura vial, sectores estratégicos, agricultura, y que más aún, en la región nosotros tenemos, como mencioné al inicio, siempre latente la presencia del fenómeno del Niño. Entonces, los esfuerzos de entender un clima cambiante, las proyecciones, los modelos, para el caso de la región también tenemos este elemento adicional que es la presencia del fenómeno del Niño, que nos permite también evaluar el desempeño de lo que hemos planificado con lo que se podría vivir y exacerbar con lo que tenemos. No menor, como menciono el tema del fenómeno del Niño, con unos datos que justamente con la doctora Mercy habíamos compartido, teníamos como umbrales de precipitación en las estimaciones de los proyectos. Sin embargo, el mes pasado estos umbrales, las precipitaciones, por citar un caso con la doctora Mercy conocemos, en Guayaquil llovió más de 200 milímetros. Estos umbrales definitivamente están superándose y necesitamos comenzar a gestionar un sentimiento de prevención y de acción. La otra, los dos momentos que mencioné en la presentación y para culminar es las herramientas que dejamos a disposición de los actores, de los tomadores de decisiones. Tenemos el Plan Nacional de Adaptación, pero veíamos necesario y justamente con la promulgación de esta política pública se generó la herramienta SPRAC. Está disponible en la página del Ministerio del Ambiente, SPRAC.ambiente, y ahí nosotros podemos contar con las proyecciones climáticas, las amenazas climáticas para el uso de planificación del territorio, las proyecciones oceánicas 2021, medidas de adaptación que han estado siendo probadas a lo largo de los años y que nos permite generar un sentimiento de reconocimiento, de actualización y de rescate de los conocimientos locales para luego tener un proceso de réplica. Y finalmente un indicador de vulnerabilidad nacional que se alimenta de la gestión en sí de lo que está haciendo el Ecuador. Como mencioné justamente en el informe que se presentó, son necesarios los informes para que los países
intervengamos y tengamos acciones para poder responder de mejor forma a este reto. Ecuador en este momento, a partir de este año, tiene un hito muy relevante como el Plan Nacional de Adaptación, como la herramienta SPRAC, con una información climática pasada y futura a una escala muy amigable de 10 kilómetros cuadrados que permite a diferentes usuarios poder usarla en su diario accionar. Aquí un despliegue mucho más amplio de lo que tenemos. Como menciono, esta herramienta busca este sentido de poder acercar más o territorializar más lo que pensábamos no era algo que podría ocurrirle al Ecuador y que evidentemente ahora las evidencias científicas nos dicen que sí está ocurriendo. Un siguiente elemento que es parte de la coyuntura y estructura del país y que nos convoca a partir del mes de mayo, que se posicionan las nuevas autoridades seccionales, es que por mandato necesitamos hacerlas, cada GAT necesita elaborar su PDOT, su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En ese sentido, la herramienta SPRAC, más ciertos insumos que hemos generado de forma interinstitucional en este momento con Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, SEMPLADES, Ministerio del Ambiente, buscamos generar este sentimiento de planificar con el clima. El SPRAC constituye una herramienta valiosa para esto, con información que tenemos y que definitivamente va a trascender, ya que este objetivo de integrar todos estos elementos de planificación, gestión de riesgos, género, participación ciudadana, se van a integrar en esta nueva guía que estará vigente y que desde el mes de mayo será un instrumento para que los tomadores de decisiones a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados puedan integrarlo y de esta forma sumar esfuerzos al objetivo nacional de reducción de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Eso de una forma muy sucinta, mencionarles que todas estas herramientas están disponibles, son públicas y si de algún modo por temas académicos se requiere un alcance más fino de la información, con mucho gusto la Dirección de Adaptación al Cambio Climático está presta para apoyar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Tenemos algunas preguntas del público. La primera para Stella. ¿Tú tienes algún ejemplo de cómo Lancet Countdown en Sudamérica ya se ha vinculado directamente en el desarrollo de políticas de la región, si potencialmente esto ha ocurrido en Brasil? Muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero es que el Lancet Countdown, este es nuestro primer reporte de lanzamiento que lo hemos lanzado recién en marzo, así que realmente estamos empezando para comenzar a ver esos cambios. Lo que sí ha pasado en Perú, ahorita en Perú, es que se ha creado la Comisión de Cambio Climático de Salud en el Congreso, en los cuales fuimos convocados la semana pasada para poder apoyar en una plataforma muy similar a la que acaba de mencionar Diego, donde Perú también quiere presentar y va a presentar sus datos de vulnerabilidad, sus datos climáticos, pero queremos darle un énfasis también a datos que están relacionados con salud, como lo que usted, Diego, mencionó acerca de la idoneidad climática. Entonces, lo que hemos propuesto en esta comisión es que se puedan utilizar las metodologías de Lancet que son de libre acceso, con datos locales, porque recuerden que Lancet tiene la particularidad que nosotros tenemos que trabajar con datos a nivel global y que podamos embarcar todos los países globales, ¿no? Entonces eso hace muchas veces que se limite un poco estas metodologías y que no necesariamente se usen datos que previenen exactamente el Ministerio de Salud, sino que son datos que ya están enmarcados dentro de la OMS o dentro de la OPS. Entonces, esa es una de las limitaciones. Sin embargo, en esta comisión, en las cuales menciono para Perú, se propuso que se usen las metodologías, pero con los datos que provienen del Ministerio de Salud, con los datos que provienen del Ministerio de Ambiente, para darle un poquito más de relevancia al país. Si esto funciona, es algo que sí nos gustaría en los siguientes años tratar de que los otros países también puedan utilizar las metodologías que utilizamos simplemente por un tema de practicidad en el momento. Estas metodologías se van a ir mejorando también, pero por el momento, y como para poder brindar información, poder hacerlo de esta manera. El lanzamiento de Brasil, solamente como para redondear eso, Irene, el lanzamiento de Brasil es el martes, así que espero que también podamos en algún momento tener este mismo espacio en los demás países de la región para poder brindar y explicar que esto también se puede utilizar. Muchísimas gracias, Stella. Una pregunta doble para Diego, de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Por un lado, ¿cómo participa el Ministerio de Salud en la respuesta a los efectos de cambio climático en salud en Ecuador? Y por otro lado, si ustedes trabajan también a nivel comunitario, porque ¿cómo se podría trabajar en la vigilancia del cambio climático y la salud en el nivel comunitario? Gracias.
Perfecto, muchas gracias por esa pregunta. Miren, la propuesta del por qué hacer la tenemos. Justamente el tema de cambio climático está identificado en el Plan Nacional de Adaptación. ¿Con qué herramientas contamos? El SPRAC. Y justamente lo que hablaban, estábamos operativizar estas líneas de acción. Y como una muy buena noticia que debo transmitirle, el día anteayer tuvimos el lanzamiento del proyecto Readiness de Salud, Agua y Agricultura. Es un Readiness que justamente tiene esta intención de preparar a los sectores, tener los planes de acción sectorial, es decir, una herramienta de trabajo conjunto para ya pasar de la normativa, de la planificación a las acciones. Este Readiness hace 2 días acabó de ser lanzado, tuvimos y hemos construido este documento y es un proceso de 2 años que será trabajado con el Ministerio de Salud Pública para justamente afinar y detallar algo importante que debo transmitir y de la experiencia de generar planes de adaptación al cambio climático, aumentos estratégicos, es que sí tenemos que también considerar y fortalecer el aspecto que se mencionó, que mencionó Estela, el tema de financiamiento, el tema económico. Estamos pensando y hemos luego de esta experiencia concebido el tema de que una planificación debe estar acompañada de una estrategia de sostenibilidad financiera, que no solamente nos indique la obtención de recursos, sino que los propios recursos cómo se gestionan, cómo se operan, cómo se genera sostenibilidad e inclusive inversiones o intervenciones con retorno, porque el tema de cambio climático, los eventos extremos requieren una respuesta inmediata. Para resumir, tenemos este Readiness que justamente estará en el radar de mucha gente en las próximas semanas porque es un esfuerzo articulado ya con el ministerio, un mecanismo de operación y que apunta a un proceso mucho más grande de un programa. Gracias, Diego. Sí, justamente Daniel Bus, el jefe de la Unidad de Cambio Climático y Salud de la OPS, que está directamente relacionado con Readiness, estuvo en la presentación regional del reporte donde Estela es la autora líder y sería muy interesante que puedan incluir la iniciativa de Lancet Countdown como asesoría experta, digamos, ¿no? Por eso se hizo también el resumen de políticas. No sé, Estela, si quieres comentar al respecto. No, Irene, gracias por ese espacio. O sea, para nosotros en la región, como mencioné, o sea, Lancet está acá para apoyar y tratar de fortalecer o suplir esos vacíos de información que tenemos. Entonces, con el tiempo, ese es nuestro primer reporte. Tenemos 25 indicadores. Con el tiempo vamos a seguir adicionando indicadores relevantes para la región. Los siguientes indicadores que vienen es trabajar con el tema de cambio de uso de suelos, por ejemplo, que es muy relevante para los países amazónicos, dado que por ahí están las emisiones. Entonces, tenemos que poder asociarlos a componentes de salud. Entonces, ese es uno de los indicadores que vamos a trabajar este siguiente año. Sin embargo, hay otros que están relacionados en costos relacionados a enfermedades, a muerte prematura relacionada a dengue. Vamos a trabajar temas de salud mental que son muy, muy claves para la región. Como mencionaste tú, Diego, al comienzo, ¿cuál es ese impacto de la pérdida de retroceso glaciar? No solamente es la pérdida del glaciar, sino que es la pérdida de agua, es la pérdida que más adelante vamos a ver en temas de agricultura que se van a traducir en temas de desnutrición o nutrición en la región. Entonces, son varias cosas que todavía tenemos que ir trabajando, identificando estos vacíos de información, tratando de generar esos indicadores para poder continuar monitoreando el progreso que falta. Uno de los temas, solamente para cortar unos temas muy importantes, es el tema de comunidades indígenas y medidas de adaptación, que es lo que mencionaba Mercy. ¿Cómo trabajamos con las comunidades indígenas? ¿Cómo las incluimos dentro de estos planes de adaptación? ¿Cómo escuchamos sus voces? Entonces, eso es uno de los componentes que también tenemos que comenzar a fomentar y hacer estudios para poder responder estas preguntas. Gracias, Estela. Una pregunta también para Mercy Borbor. Frente a los eventos extremos como el Niño, que tienen alta probabilidad en la región, basados en estos resultados que tú has analizado, ¿podrías dar 2 recomendaciones de acción inmediata? Sí, yo creo que la primera recomendación haría es trabajar intersectorialmente. Tenemos que trabajar el tema de la información de datos climáticos, porque los datos climáticos están ahí, se pueden utilizar muy bien para pronósticos de varias cosas. Uno de ellos es el tema de salud. Y ya hay evidencias científicas y se ha desarrollado algunas metodologías probadas, incluso aquí mismo en Ecuador, en Machala y en otros lugares, sobre pronósticos del uso del clima
para enfermedades vectoriales. Y eso puede usarse directamente porque si estamos aumentando la temperatura, los niveles de precipitación, podemos mirar dónde y cuándo podemos tener brotes de dengue o de otras enfermedades vectoriales, y eso nos permitiría prepararnos con anticipación, enviar a hacer un monitoreo previo, a preparar a las comunidades y a las poblaciones que están en esos sitios para poder reducir. El otro punto que creo que es bien importante es el tema justamente de, ya sabemos que las inundaciones están aquí y hemos visto el impacto tremendo que se han hecho y cómo está afectando. Entonces creo que es importantísimo empezar a trabajar en un sistema de alerta temprano, porque si nos vamos a inundar, si estamos ahí, por lo menos podemos salvar las vidas de las personas que en un momento dado son vulnerables o no saben, no conocen qué es lo que está pasando y pueden exponerse justamente en estos eventos. Y estos sistemas de alerta temprano, aquí una cuña para el centro del riesgo para el cual nosotros trabajamos con la doctora Pilar, realmente hemos avanzado bastante. Llevamos trabajando 3, 4 años en sistemas de alerta temprano para inundaciones y también para otros eventos climáticos. Es decir, hay la capacidad, es cuestión de unirnos con los gobiernos locales, pero también con los provinciales y con las autoridades sectoriales para poder empezar a trabajar en conjunto. Es un tema de decisión y es un tema también de una pequeña inversión. Muchas gracias. Quiero cerrar este webinario primero agradeciendo a la Secado Sudamérica, Stella Hartinger, por el interés en que se redacte un informe de políticas para Ecuador, en tener la confianza en el equipo y en la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública para que se pueda producir ese resumen para Ecuador. Agradecer también a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, que no solo contribuyó con la producción de la publicación, sino con los revisores de expertos locales para que se pueda publicar. Y también la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que cedió a Mercy Borbor para la producción del informe y que el día de hoy es anfitriona de este lanzamiento. Muchísimas gracias a todos y todas por venir al evento, a los ponentes por participar, y quedamos muy atentos a nuevas preguntas, nuevas inquietudes y hacer un seguimiento de este lanzamiento, porque en realidad este es el primer paso para poder acercarnos a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, que vayan aprovechando estas recomendaciones y vayan adoptándolas en su toma de decisión. Muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias a ti, María, Irene. muchas Gracias, gracias. Mercy. Gracias, Gracias Diego. a todos. Un gusto, Estela. Chao. Hasta Un gusto, luego. doctora Pilar.